Cuando Marifer fue diagnosticada con cáncer, los médicos le dijeron que se preparara para lo peor, sin darle esperanzas de vida. Durante 5 años luchó con todo lo que tenía, su fe, su fuerza y el amor por sus hijos. Perdió el cabello, la energía y sus 2 senos. Eduardo, su esposo, agotado por todo y al no soportar verla mutilada, no solo la abandonó, sin miramientos le quitó todo, dejándola en la miseria con 2 hijos pequeños. Marifer vendió su ropa, sus joyas y todo lo que pudo para darles de comer. Rosario, su madre, fue su único apoyo, la recibió en su casa, cuidó a los niños y les dio de comer cuando no tenían. Marifer trabajó en todo, limpiaba casas, planchaba y vendía productos, con un solo pensamiento en la mente: sacar a su familia adelante. Con el amor por sus hijos como su único motor, ella siguió avanzando. Y contra todo pronóstico, años después Marifer logró levantarse y formar una empresa exitosa. Fue cuando Eduardo apareció, pero esta vez pobre y avergonzado. Marifer aceptó verlo, pero no sabe si podrá perdonarlo, después de que Eduardo no quiso ayudarla cuando más la necesitaba. Sumérgete en estas historias basadas en hechos reales, llenas de drama, emoción, amor y resiliencia. María Fernanda era una mujer alegre y despreocupada, que se había casado muy enamorada con Eduardo años atrás. Eduardo era un hombre varonil y caballeroso que la había conquistado con su carácter encantador. Tenían una vida envidiable, con una posición estable y 2 hijos que eran su adoración, Luisito de 6 años y Valeria de 4. Así que Marifer, como le decían de cariño, agradecía cada mañana por la vida que le había tocado vivir. Sin embargo, nadie sabe en qué momento el destino nos dará un revés. Como esa mañana, cuando el sol apenas aparecía por su ventana y ella se metió a bañar sin prisa, el vapor llenaba el baño como de costumbre y mientras entonaba su canción favorita, se enjabonó y de pronto, sintió un bulto en el costado de su seno derecho. Marifer, sorprendida, se hizo con calma una revisión, como le habían enseñado en sus citas con la ginecóloga. Volvió a palpar con mucho cuidado y notó otro más grande en el seno izquierdo. El agua caliente no le calmó el escalofrío que recorrió por todo su cuerpo, y salió apresurada, con el corazón latiendo con fuerza. El espejo empañado apenas dejaba distinguir su mirada, llena de miedo, y muy nerviosa se puso la bata y sin secarse tomó su celular para sacar cita lo antes posible. Esa noche, Marifer se sentó al lado de Eduardo, que estaba recostado leyendo, y mirándolo fijamente le dijo con voz débil: «Necesito que me acompañes mañana a mi consulta, porque sentí 2 bultos en mis». En ese momento la voz se le quebró, y ya no dijo más. Eduardo, tratando de sonar natural, la abrazó con ternura y le susurró: «Claro que sí, pero no te preocupes mi amor, ya verás que no es nada y todo va a estar bien». Pero en realidad también Eduardo sentía temor de que algo saliera mal y pudiera empañar esa vida tan armoniosa que habían construido con tanto amor. A la mañana siguiente, visiblemente preocupada, se preparó para salir. Eduardo ya estaba en la cocina, preparando el desayuno de los niños y un té de manzanilla para calmarla. «Ya le avisé a tu mamá que vamos a pasar a dejarle a los niños porque tenemos cita con tu doctora», le dijo mientras le acercaba la taza. Marifer besó a sus hijos y bromeando les dijo: «Se tienen que portar muy bien con su abuela, porque si no los duendes van a venir a llevarse todos sus juguetes». Luisito soltó una carcajada entendiendo el juego, pero Valeria empezó a llorar. «No, mis juguetes no mamá, por favor», dijo con voz temblorosa. Marifer la abrazó y con tono juguetón dijo: «Solo estoy jugando princesa, porque sé que te vas a portar muy bien con tu abuela». Antes de salir, Eduardo le ayudó a abrocharse su abrigo y le dio un beso con ternura: «Sabes que te amo, tranquila, no va a hacer nada. Ya lo verás». Tomados de la mano salieron nerviosos, pero confiados. Ese día, el cielo estaba gris y el aire húmedo parecía envolverlo todo en silencio. En el coche, ninguno decía nada, pero se miraban de reojo. Marifer se frotaba las manos sobre sus piernas con el estómago revuelto, mientras Eduardo, nervioso, apretaba el volante para disimular. Al llegar al consultorio, él le acarició la espalda para darle seguridad, pero esos minutos de espera se hicieron eternos. El ginecólogo lo saludó con amabilidad y comenzó la exploración.
Frunció el entrecejo al palpar las zonas donde Marifer había sentido los bultos. Luego se sentó frente a ellos, y con voz seria dijo: hay zonas que me preocupan, así que vamos a ordenar una mamografía, un ultrasonido y una biopsia de inmediato. Eduardo le apretó la mano con fuerza, y Marifer sintió un temblor que le recorrió la espalda. Y los dos se abrazaron en silencio, sintiendo que algo grave estaba por comenzar. Ahí mismo, el doctor les pidió quedarse para hacer los estudios de urgencia. Marifer se puso la bata con manos temblorosas y trató de controlar el miedo, mientras Eduardo le sostenía la ropa, y antes de entrar le dio un beso en la frente. Durante los análisis, trató de no pensar, de enfocarse solo en respirar. Al salir del hospital no pudieron decir palabra, así que se fueron por sus hijos a la escuela como si fuera un día normal. Luisito salió brincando y emocionado dijo: metí un gol, soy el mejor. Marifer, que estaba muy sensible, lo abrazó conteniendo el llanto. Valeria por su lado dijo: mira mamá mi dibujo, yo soy la princesa y tú el hada con su varita mágica. Marifer en ese momento hubiera querido tener esa varita para hacer que los estudios fueran favorables, pero sabía que eso era imposible, por lo que al llegar a casa se encerró en su cuarto, solo quería dormir para no pensar. Eduardo la arropó y se quedó viéndola hasta que cerró los ojos. El día de su consulta, Marifer al llegar al consultorio sintió que estaba más frío que nunca. Y mientras esperaban al doctor apretaba con fuerza la mano de Eduardo, viendo cómo el oncólogo abría la carpeta con los resultados. El consultorio se volvió un congelador. El médico los miró con seriedad y dijo: lo siento, como me lo temía, los tumores son malignos y están muy avanzados. El pronóstico no es favorable, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó Marifer entre sollozos. No lo sé, pero si son católicos recen, porque solo un milagro podría cambiar las cosas y debemos empezar ya, contestó el médico preocupado. Eduardo se quedó helado, mientras Marifer sintió que su alma se partía en dos. Salieron totalmente devastados, y en ese momento en su mente comenzaron a desfilar los rostros de sus hijos, imaginándolos su vida sin ella, tan pequeños. Esa noche, Marifer no quiso cenar, se encerró en el baño y sentándose en el piso se abrazó a sí misma queriendo sostenerse sola. Su corazón latía con fuerza, pero no era vida, era miedo. Después, más tranquila caminó hasta la recámara de sus hijos con pasos temblorosos, y por unos minutos los observó dormir. Eran tan indefensos y pequeños, ajenos a la pesadilla que se avecinaba. Despacio se arrodilló junto a ellos, y acariciándoles el cabello susurró entre sollozos: mis pobres niños, ahora ¿quién va a ayudarlos con sus tareas? ¿Quién les va a festejar sus bromas? ¿Quién los va a felicitar en sus graduaciones? ¿Quién los va a acompañar a comprar su traje y su vestido de novia cuando se casen? Dios mío, ¿quién lo hará?, se preguntaba una y otra vez, llorando desconsolada. Después, salió del cuarto con un nudo en la garganta, tomó una libreta y se sentó a escribir cartas, una para cada cumpleaños, cada etapa, cada momento que tenían que vivir sin ella. Aquella mañana los truenos oscurecían la calle como si el mundo también supiera que ese día algo ocurriría. Marifer se despidió de sus hijos con un abrazo largo, encargándoselos a Dios y a Rosario, su madre, quien le dio su bendición aguantando las lágrimas. Llegó al hospital con el alma hecha nudos y los ojos húmedos. Eduardo le dio un beso largo en la frente, antes de que la camilla se perdiera tras las puertas blancas del quirófano. Marifer cerró los ojos y se dejó llevar por la anestesia, que por unas horas le borró el miedo. Pero al despertar, la realidad la golpeó sin piedad, sentía frío, la garganta seca y el cuerpo inmóvil. El dolor era fuerte, pero más lo era el vacío que le pesaba en el pecho. Cuando una enfermera la ayudó a incorporarse, Marifer le suplicó un espejo. Se miró y se quedó sin aliento. 2 vendajes blancos cubrían lo que antes formaba parte de su feminidad. No dijo nada, solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran. Volver a casa fue más doloroso de lo que imaginó. Eduardo la ayudó a bajar del coche, mientras ella sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Pero en cuanto abrió la puerta, escuchó unas vocecitas correr por el pasillo. «Mami», corrió Luisito, abrazándola con cuidado. Valeria gritó: «Mamita, qué bueno que ya regresaste».
En ese instante, ya no importaban las cicatrices, ni el pecho plano, ni el espejo que la perseguía en la memoria. Solo ellos, sus hijos, lograban que tuviera fuerzas para seguir. Pero al caer la noche, el silencio la golpeaba de nuevo. Días después, en la soledad de su cuarto encendió la lámpara y continuó con las cartas que aún no terminaba, una para cada cumpleaños, para cuando se enamoraran, cuando sintieran miedo, para cuando la necesitaran y ella ya no pudiera estar. Cada palabra era una enseñanza, una promesa, una forma de estar con ellos, aunque fuera en papel. Las lágrimas mojaban las hojas, pero no se detenía. Cuando Marrowford sintió fuerzas para poder bañarse sola, ya no pudo más y decidió enfrentarse a lo que había estado evitando, así que lentamente caminó hasta el espejo y con la mano temblorosa limpió el vapor que lo cubría. Cerró los ojos unos segundos antes de enfrentarse a sí misma, pero cuando los abrió, la imagen que la miraba no era la suya. Donde antes hubo curvas, ahora había piel tensa, cicatrices y vacío. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. Solo tenía 35 años, era joven, hermosa, llena de vida, y ahora estaba mutilada y marcada. Se cubrió con los brazos, no por pudor, sino por dolor. ¿Quién iba a desear un cuerpo así? ¿Quién iba a mirarla sin lástima? Trató de tocarse, de reconocerse, pero se sentía ajena, extraña, irreconocible. Fue un golpe brutal, seco, sin aviso. Se dejó caer con la cabeza entre las rodillas, lloró hasta sentir que le faltaba el aire, después se levantó sintiéndose rota y sin consuelo. Cuando Eduardo entró, la encontró sentada en la cama, con los hombros caídos y la mirada vacía. Se arrodilló frente a ella, le tomó las manos con fuerza y le besó los nudillos uno por uno. «Ya no llores, mi amor», le dijo con voz suave. «Sé que esto fue un golpe muy duro, pero no estás sola. Nos falta la parte más difícil, las quimios, los días malos, pero vamos a salir adelante. Tus hijos te necesitan fuerte, viva, aquí. Y yo también». Marifer lo miró con lágrimas que no se detenían. «Es que siento que ya no soy la misma», dijo con miedo. Eduardo sonrió con ternura. «Las cicatrices no cambian lo que eres. Y cuando el doctor lo autorice y si tú quieres, algún día podrás reconstruirte, para eso existen las cirugías plásticas. Lo que importa está intacto, tu corazón, tu sonrisa, tus ganas de luchar y de vivir. Vamos a luchar juntos como siempre, como debe ser», terminó diciéndole Eduardo mientras la abrazaba muy fuerte. Había pasado un mes desde su primera quimioterapia y con tristeza Marifer vio cómo poco a poco se le fue cayendo el cabello. Ese día, aún dudosa, le pidió a su madre que la ayudara a raparse. «¿Estás segura?», le preguntó Rosario mientras le acariciaba la cabeza. «Sí, ya queda muy poco, mejor terminamos nosotras de quitarlo todo», contestó Marifer sin lágrimas, pero con un nudo en la garganta. El sol apenas calentaba y el viento frío cortaba las mejillas. Cuando las dos salieron a la terraza, ahí Rosario pasó la máquina con cuidado y en silencio, mientras los mechones iban cayendo como hojas secas. Cuando terminó, Marifer se tocó la cabeza con las dos manos, bajó la mirada y respiró hondo. «¿Me veo muy mal?», preguntó insegura. «Te ves hermosa y fuerte, hija. Como una guerrera, porque eso es lo que eres, mi amor», le contestó su madre dándole un beso en la cabeza. Marifer le agradeció con una sonrisa leve. El tiempo seguía pasando y la casa se había llenado de rutinas nuevas. Doña Rosario cocinaba, lavaba y se hacía cargo de toda la casa, porque ya no podían pagar a una persona de servicio, ya que el seguro no cubría todo y tuvieron que empezar a recortar gastos. Eduardo llevaba a los niños a la escuela, trabajaba por las mañanas y por las tardes se hacía cargo de llevarla a sus consultas y seguimientos. Marifer apenas podía moverse, el estómago la traicionaba a cada bocado y el olor a comida le daba náuseas. Así que se refugiaba en su recámara, con las persianas cerradas y una cubeta a un lado de la cama. Valeria entró sin avisar, se subió a la cama y le puso una flor de papel en el pecho. «Mami, para que te mejores». Marifer la abrazó con las pocas fuerzas que tenía. «Gracias, mi amor», dijo, conteniendo las lágrimas. Cuando Valeria salió, Marifer se cubrió con la sábana entera y lloró como si el cuerpo se le fuera a romper.
Los meses pasaban y los médicos seguían ajustando dosis, cambiaban medicamentos y tomaban nuevos estudios. Eduardo y Rosario se turnaban para llevarla. Marifer dejó de contar los días, su calendario era el número de pastillas, los turnos de terapia y los vómitos que la dejaban sin aliento. En el hospital, conoció a otras mujeres, algunas más enfermas, otras con los ojos vacíos. Fue en una de sus quimios que una de esas mujeres le habló del grupo Reto. Ahí dan apoyo, pláticas, te enseñan a sobrellevar esto y te dan seguimiento en todo, le dijo una señora de voz suave. Al principio Marifer no quería ir, porque no quería compartir su dolor ni que la vieran con lástima. Pero un día, al ver a una madre abrazando a su hija sin cabello, decidió intentarlo. Aunque sabía que no era la única que pasaba por eso, ella se sentía sola y escuchar a otras sobrevivientes a lo mejor la ayudaba a entender ese vacío que sentía y que no podía controlar. El primer día en Grupo Reto fue difícil, Marifer entró con una gorra, la mirada baja y las manos sudadas. Una mujer con pañuelo rosa la saludó de inmediato, bienvenida le dijo con amabilidad, siéntete segura porque aquí no hay juicios, solo abrazos y esperanza. Marifer se sentó al fondo, iba temblando, pero poco a poco se tranquilizó al escuchar historias más duras que la suya. Lágrimas secas, hijos huérfanos, mujeres que reían con cicatrices en el alma. Y sin planearlo, empezó a hablar. Contó de Luisito, de Valeria, de Eduardo, de las cartas que había escrito, de los regalos para sus cumpleaños, por si ella ya no estaba. Una voluntaria le tomó la mano, felicidades, eres muy valiente, le dijo con los ojos húmedos. Cuando salió, el aire le supo distinto, aunque no se sentía mejor, pero ya no se sentía rota. Era un pequeño respiro, uno que no había sentido en meses. Eduardo la esperaba en la puerta, pero estaba revisando el celular, indiferente. Después de aquel primer día, Marifer regresó cada semana al grupo. Ya no temblaba, ya no callaba, ahora hablaba con voz firme, compartía sus avances, sus recaídas, sus miedos más profundos, y todas se escuchaban con respeto, aplaudían cada logro y abrazaban cada llanto de cada una de ellas. En una sesión, llevó unas cartas que sus hijos le habían escrito con dibujos de corazones torcidos. Mi mami siempre va a vivir. Marifer, visiblemente conmovida, dijo, por esto es por lo que voy a ganar la batalla, y todas aplaudieron emocionadas. En una ocasión Rosario la acompañó y terminó llorando con todas, tomó la mano de su hija y ahí entendió que el dolor compartido también sana. Fue cuando Marifer empezó a verse al espejo sin desprecio, ya no solo sobrevivía, ahora vivía. Cuando salía del grupo, caminaba despacio respirando el aire con gratitud. Sentía que estaba construyendo una nueva versión de sí misma, una más fuerte, más valiente y más real. 2 años se fueron así, entre bolsas de suero, escalofríos, vómitos y pastillas. También entre hospitales y casa, entre abrazos débiles, palabras de aliento y lucha por conseguir librar la batalla. En ese tiempo Marifer perdió peso, fuerza y hasta su reflejo. Pero también ganó otra cosa, empatía, resistencia, a respirar con dolor, a caminar sin quejarse, a sentir miedo, pero a vivir con ilusión. Sus hijos crecían, Luisito cumplió 8 y Valeria 6, y ella sentía que se le iban escapando de entre los dedos. Pero la vida siguió entre subidas y bajadas, y así en uno de los controles, el oncólogo miró los estudios y frunció el ceño. ¿Está todo bien?, preguntó Eduardo. El doctor sonrió. Mejor de lo que esperaba. Marifer lo miró sin entender. ¿Eso significa que? Sí, señora, significa que está respondiendo al tratamiento, muy bien, de hecho. Fue la primera vez que Marifer lloró frente al médico. Eduardo solo suspiró profundo y la abrazó con fuerza. Ese día no hubo música ni fiesta, pero sí una esperanza nueva. Marifer salió del hospital tomada de la mano de Eduardo, y al sentir como el sol le golpeaba el rostro, por primera vez en mucho tiempo lo disfrutó como nunca. Llegó feliz a su casa con ganas de abrazar esa nueva esperanza al lado de sus pequeños. Mamá, ¿ya no te sientes mal?, preguntó Valeria al verla tan feliz, y abrazándola con fuerza le dijo, no mi amor, ya no tanto, de hecho me siento mucho mejor. La besó y volteó a mirar a Luisito, que le llevó su dibujo favorito, y orgulloso decía, hoy corrí más rápido que todos, y llegué en primer lugar.
Marifer lo abrazó tan fuerte que le dolió el corazón, pero era de emoción y de agradecimiento. Rosario miraba todo desde la cocina, secándose las lágrimas con el delantal, imaginando las buenas noticias. La vida aún no estaba resuelta, aún faltaban más estudios, más revisiones, más cuidados. Pero ese día, Marifer solo quiso disfrutarlo. Aunque el diagnóstico ya no era tan sombrío, el cansancio acumulado no desaparecía y Marifer seguía teniendo ojeras profundas, la piel marchita y una sombra de miedo en los ojos. Eduardo había vuelto a trabajar de tiempo completo y ella se dio cuenta que aparte de que llegaba más cansado, ahora estaba más callado, más distante y menos cariñoso. Su madre, en cambio, no se despegaba de ella, seguía llevándola a los controles, preparándole batidos, ayudándola a vestirse cuando se sentía débil. Una tarde, mientras Rosario ayudaba a Valeria con la tarea, vio cómo Marifer bajó las escaleras sin esa molestia de las quimios que apenas la dejaban caminar, bajó segura y sin sostenerse del barandal y todos aplaudieron. Ella sonrió con orgullo, y aunque por dentro sentía que aún le faltaba un largo camino por recorrer, pero sentía que con la ayuda de Dios, por ellos, por sus hijos ella lo lograría. Habían pasado 4 años de tratamientos, quimioterapias, estudios, controles médicos y lágrimas que nadie vio. Marifer seguía viva, pero no intacta. Su cuerpo estaba marcado por la guerra que había librado, y aunque el cáncer se había ido, el espejo aún le recordaba la batalla. Esa tarde, el doctor la recibió con una sonrisa tenue y le dijo en voz baja: Marifer, estás limpia. Si lo deseas, ya podrías someterte a la reconstrucción. Ella sintió un nudo en la garganta y salió del consultorio temblando, con un rayito de esperanza en el corazón. Ese día regresó caminando lento, observando los árboles, las bancas del parque, los niños jugando. Era como si el mundo tuviera otro color. En la casa, Rosario la esperaba con Valeria dormida en el regazo y Luisito haciendo la tarea. Marifer entró, la miró y dijo casi en susurro: ya puedo operarme, mamá. Rosario sonrió y la abrazó con fuerza. Sabía que Dios nos iba a hacer el milagro, dijo llorando de alegría. Marifer respondió mirando al cielo: sí, gracias a Dios. Esa noche el baño estaba lleno de vapor, risas y un olor suave a jabón. Marifer bañaba feliz a los niños y mientras ella cantaba una canción, Valeria reía salpicando agua con los pies, y Luisito jugaba con una barquita de plástico. Después les puso el pijama, los arropó y les contó su cuento favorito. Cuando ambos se quedaron dormidos, Marifer salió de la habitación en silencio, con el corazón latiéndole muy fuerte. Bajó las escaleras y encontró a Eduardo en la sala, sentado con la televisión encendida sin volumen, y con mucha calma se sentó junto a él, le tomó la mano y susurró: mi amor, el doctor dice que ya puedo operarme. Eduardo la miró de reojo, se levantó soltándole la mano, se frotó la cabeza y dando unos pasos dijo: Marifer, me da gusto saberlo, pero no sé si eso sea posible ahora. Hemos gastado mucho, y la empresa está recortando personal, y nosotros estamos al límite de gastos. Marifer lo miró con tristeza, sintiendo como esa pequeña ilusión se le deshacía en el pecho. Pero lo hablamos después, dijo Eduardo mientras caminaba hacia la habitación. Marifer entendió que no era necesario hablar, porque su frialdad ya empezaba a hablar por él. A la mañana siguiente, Marifer notó algo distinto en Eduardo, solo le dio un beso frío en la frente sin abrazarla como antes. El cambio fue leve, pero dolió. Se quedó un momento en la puerta preguntándose si lo había imaginado, mientras levantaba la mano para despedirse de sus hijos que gritaban felices: te queremos, mamá. Más tarde, desayunando con su madre, se le escapó un suspiro. ¿Y ese suspiro, hija?, preguntó Rosario levantando la vista. Marifer con voz preocupada dijo: ¿tú crees que Eduardo ya no me quiera? Ya no me besa igual, no me mira y no hemos tenido intimidad desde hace semanas. Rosario con ternura le respondió: el amor cambia, hija, pero cuando es verdadero, se adapta, se reinventa. Tal vez solo está cansado. Esa noche, Marifer emocionada preparó una cena especial: velas, vino, su platillo favorito, con la esperanza renovada. Hasta que llegó el mensaje: no voy a llegar, se me juntó mucho trabajo, escribió Eduardo. Marifer lo leyó en silencio, mientras las velas seguían encendidas, pero solo para ella. Un día,
cuando Rosario tendía las sábanas, Marifer entró y se le acercó con una sonrisa tímida. Mamá, creo que ya es momento de que regreses a tu casa. Te agradezco con el alma todo lo que nos has ayudado, pero siento que Eduardo y yo necesitamos estar solos. Rosario la miró con dulzura, adivinando que su hija aún buscaba salvar lo que se estaba desmoronando. Claro que sí, no te preocupes, hija, pero cualquier cosa que necesites, solo llámame. Marifer la abrazó con fuerza, sabiendo que ella y los niños la iban a extrañar mucho, pero estaba decidida a luchar por su matrimonio. Esa noche, durmió a los niños temprano, se probó varios camisones porque estaba muy nerviosa como una adolescente, puso música romántica y por fin se recostó en la cama decidida a recuperar la intimidad perdida. Marifer, sin poderlo evitar, se quedó dormida, porque Eduardo llegó tarde, y sin siquiera mirarla se metió a bañar y se durmió sin decirle una sola palabra. Pasaron los días, y la actitud de Eduardo era cada vez más indiferente con ella y con sus hijos. Como esa tarde que Luisito jugaba un partido importante en la escuela y esperaba a su padre con los ojos llenos de ilusión. Pero no llegó, y al subir a la camioneta visiblemente triste, Luisito preguntó, ¿por qué papá ya no viene a ver mis partidos? ¿Ya no me quiere mamá? Marifer le acarició el cabello, y con dulzura le respondió, claro que te quiere mi amor, solo que tiene mucho trabajo. A Eduardo no solo se le había olvidado el partido, ya tampoco les leía cuentos ni se emocionaba por los dibujos de Valeria. Esa noche Marifer intentó hablar con Eduardo, pero siempre fingía estar dormido. Se acostaba de espaldas y el silencio en la cama pesaba como plomo. No hubo beso, no hubo palabras, solo una ausencia cada vez más evidente. Y mientras ella lo observaba dormir, entendió que el hombre que algún día la amó con todo su corazón, ya no estaba. Nunca dejó de ir al grupo Reto, pero sentía que ahora lo necesitaba más que nunca. Para Marifer esos días con sus compañeras de batalla eran su escape, su desahogo, su refugio. Aunque esos días ahora eran más pesados porque ya no estaba Rosario que la ayudaba tanto, pero a ella no le importaba, se levantaba más temprano, les daba de desayunar a sus hijos y lo llevaba a la escuela. Marifer asistía a las pláticas ilusionada, porque ahí aprendía a reconocerse, a perdonarse, a valorarse. Por lo regular al salir de esas reuniones, siempre hacía algo para ella, iba a la peluquería o se compraba algo bonito o simplemente daba una caminata. Pero aunque el grupo la levantaba, en casa cada vez era más difícil sostenerse. Trataba de no pensar en todas sus compañeras que habían sido abandonadas por sus esposos, porque al escucharlas ella sentía temor de que le pasara lo mismo. Y el cambio era notorio, a Eduardo ya no le interesaba su familia. Él simplemente dejó de hablarles a ella y a los niños, y cada vez llegaba más tarde para evitarlos. Así que esa noche, decidida, Marifer lo esperó en la sala para enfrentar la realidad. Eduardo al verla hizo un gesto de fastidio y dijo, ¿y ahora qué? Marifer tragó saliva y apenas susurró con miedo, necesito saber qué está pasando. Eduardo bajó la mirada, se quitó el saco cansado y como si le pesara el alma dijo, no lo sé Marifer, siento que ya no puedo más. Han sido 5 años tan desgastantes y duros que he llegado a mi límite. Ella le tomó la mano, pero él la retiró y continuó, yo te cuidé con todo, pero me fui apagando, estoy cansado, ya no soy el mismo, ya no siento nada. ¿Estás diciendo que quieres dejarme? Preguntó Marifer con la voz temblorosa. Estoy diciendo que estoy vacío, que me duele seguir fingiendo, que lo intenté, pero no puedo más. Ella quiso decirle que lo amaba, que aún lo necesitaba, pero no salió una sola palabra, solo lágrimas. Eduardo se dio la vuelta y se fue a dormir sin voltear atrás. Marifer se quedó sola en el sillón, abrazando un cojín, como si con eso pudiera evitar que el mundo se le desmoronara por completo. Al día siguiente, Marifer despertó con los ojos hinchados, pero fingió una sonrisa cuando ellos le preguntaron, ¿y papá por qué no está? Se tuvo que ir temprano a trabajar, pero les dejó muchos besos, y jugando los besó. Marifer mintió mientras sentía como su corazón sangraba, no quiso decirles nada, porque aún tenía la esperanza de que Eduardo recapacitara. Ese día fue a visitar a su madre porque necesitaba desahogarse. Rosario solo la escuchó en silencio, respetando el dolor de su hija. Pero en su grupo compartía su dolor sin pena, segura de que todas sabían por lo que estaba pasando.
Una compañera le dijo, a veces sobrevivimos al cáncer, pero no a quienes no supieron sostenernos. Y aunque el consuelo de esas mujeres era un bálsamo. Al llegar a casa y ver la silla vacía de Eduardo, el dolor volvía. No podía entender cómo después de todo lo que habían vivido, él decidió rendirse, justo cuando ella empezaba a sentirse viva otra vez. Días después, en una tarde soleada, cuando Marifer preparaba la comida, Eduardo llegó sin avisar, entró sin saludar y fue directo a su estudio. Marifer lo siguió y con el corazón latiendo con fuerza le preguntó, ¿Eduardo, volviste? Pero él, indiferente, negó con la cabeza, solo vine por mis cosas y a avisarte que voy a vender la casa, necesito que la desocupes. Marifer se aferró al marco de la puerta para no caer, ¿pero qué dices? ¿Y los niños? ¿Estás loco donde piensas que viviremos? No lo sé, Marifer, ya bastantes problemas tengo, pagar todas las cuentas pendientes por lo de tu enfermedad, y en el trabajo hay recorte de personal, así que como verás no puedo preocuparme también por tus problemas. Lo siento, Marifer, pero no puedo cargar con todo esto. Y salió, sin mirar atrás, sin importarle abandonar a sus hijos, ni el dolor que les estaba causando a todos. Marifer se desplomó en el piso, no podía hablar porque sentía que el aire le faltaba, y se quedó ahí sin poder moverse y sintiendo como su mundo seguía desmoronándose. Fueron días grises y silenciosos. El viento arrastraba hojas secas por el pasillo y la casa olía a cajas de cartón y comida recalentada. Marifer pasaba horas viendo el armario sin tocar nada. Una tarde, Luisito entró con los ojos llorosos. «Mamá, ¿por qué nos vamos de aquí?» Marifer respiró hondo. «Mi amor, tenemos que vivir con tu abuelita un tiempo». Valeria abrazando su peluche con fuerza. «Luisito entiende que papá ya no va a volver nunca». Luisito llorando, ¿es eso cierto, mamá? Marifer tragó saliva. «No lo sé, mi vida». «Es porque tú te enfermaste», dijo Luisito. «No, eso no es culpa de nadie». «Entonces, ¿por qué se fue?», insistió. «Porque a veces las personas se cansan y deciden rendirse, pero no es falta de amor». Valeria llorando, ¿y nosotros qué hicimos? Nada, ustedes no hicieron nada, solo es entre él y yo. Los dos abrazándose preguntaron al mismo tiempo, ¿tú también te vas a ir, y nos vas a abandonar como papá? Jamás, eso nunca va a pasar, yo siempre voy a estar con ustedes. Marifer los abrazó sin poder contener las lágrimas, los niños aún no entendían bien lo que pasaba, pero sentían que algo dentro de su hogar se había roto para siempre. Las semanas pasaban, y aunque el ánimo de Marifer mejoraba un poco en las reuniones de su grupo, otra sorpresa llegó esa tarde al pasar por la despensa. Marifer le sonrió a la cajera, pasó todos los productos y sacó su tarjeta como siempre lo hacía para pagar, pero sorpresa. Error. Tarjeta bloqueada. Marifer se puso nerviosa, buscó en su bolso efectivo, pero solo tenía unas monedas. Con la cara roja de vergüenza dijo que volvería más tarde y no llevaría nada. Caminó rápido hasta el coche con las lágrimas a punto de salir. Al llegar a casa, ¿qué iba a hacer? Ya casi no había nada para comer. Desesperada llamó a Eduardo, bloqueaste la tarjeta. Así es, Marifer, ya no puedo seguir manteniendo dos casas, me quedé sin trabajo. Pero tus hijos necesitan comer. Lo siento, te dije que te apoyaría con algo, pero que buscaras trabajo porque no solo son mi responsabilidad, también son tus hijos, y Eduardo sin más colgó. Aunque sintió un nudo en el pecho, entendió que Eduardo tenía razón, porque también eran su responsabilidad. 2 semanas después, en pleno ajetreo de la mudanza, una camioneta se estacionó frente a la casa. Marifer pensó que eran los de la mudanza, pero los hombres dijeron, venimos por el auto, señora, porque tiene varias mensualidades vencidas. Marifer no supo qué decir. Luisito salió gritando, no pueden llevárselo. Su madre avergonzada lo tomó de la mano y cerró la puerta. Mientras los hombres se llevaban el coche, Luisito y Valeria se quedaron llorando sentados en la escalera. Más tranquila llamó a Eduardo, ¿por qué no me avisaste que no habías pagado el coche? Eduardo furioso, entiende que estoy hasta el cuello de problemas y se me olvidó. Marifer tratando de mantener la calma dijo, sí, pero tú también entiéndeme a mí, me dejaste sin nada, sin comida, sin coche, sin casa y con 2 hijos que hay que mantener. Eduardo furioso, sí,
pero todo fue gracias a tu enfermedad, así que a mí no me eches la culpa, y después de esas palabras tan crueles, colgó. Marifer se quedó sin palabras, sin poder creer lo que dijo Eduardo. No entendía qué había pasado con el hombre tierno y caballeroso con el que se había casado. Pero aún no se recuperaba de ese golpe tan duro, cuando una mañana mientras se estaban terminando de instalar en la casa de su abuela, sonó su celular. Era la secretaria de la escuela. Señora Marifer, le informo que tiene 6 meses de colegiaturas vencidas y su esposo ya no contesta mis llamadas. Le informo que hasta que estén cubiertas los niños no serán recibidos. Marifer no sabía qué decir. Rosario la abrazó con fuerza. No te preocupes, hija, aquí no les falta comida, pero tienes que hablar con la directora y ver si hay alguna solución. Ese día le tocaba ir al grupo Reto. Sus compañeras le ofrecieron trabajo vendiendo ropa y maquillaje. Le dieron algunas piezas y la animaron. Tú puedes hacerlo, Marifer. Todas de alguna manera fuimos saliendo, y si algo nos enseña esta enfermedad es a ser fuertes si tú lo eres. Todas estas palabras la hicieron reaccionar. Claro que podía y tenía que hacerlo por ella y por sus hijos, así que lo primero era poner las cosas en orden y hablar con sus hijos. Esa tarde después de comer los llevó al cuarto, todos se sentaron en la cama, y respirando hondo, Marifer empezó. Tengo que decirles algo, mañana no irán a la escuela, debemos algunas colegiaturas y estoy buscando cómo resolverlo, pero necesito tiempo. Valeria empezó a llorar. Marifer la abrazó. Luisito sorprendido, ¿pero algún día volveremos? Aún no lo sé, mi amor, pero no lo creo. Marifer supo que era momento de decirles toda la verdad, ya no podía ocultar más la gravedad de la situación. Y conteniendo las lágrimas los miró a los ojos. Su padre y yo nos vamos a divorciar, pero les prometo que voy a tratar de hacer lo mejor para ustedes. Marifer intentó abrazarlos, pero Luisito se apartó molesto. Siempre somos nosotros los que pagamos. Ustedes pelean, se separan, y ahora no podemos estar en nuestra casa ni estudiar. Valeria lloraba. ¿Y mis amigas? ¿Y mi festival? Luisito furioso siguió, pero su obligación es darnos estudios, no es justo. Y así es, dijo Marifer, pero no necesariamente en una escuela privada. Luisito se levantó, por eso se fue papá, porque no quiere hacerse cargo de nosotros, ya no nos quiere. Yo no quiero ser como mi papá, no solo nos abandonó, también nos quitó todo. Yo nunca voy a abandonar a nadie. Marifer se levantó y lo abrazó fuerte. Mi amor, claro que te quiere, pero ahorita tiene muchos problemas, y por supuesto que no vas a ser como él, porque recuerda que todos somos diferentes. Y les prometo que voy a hacer todo lo posible para que juntos estemos bien y sean felices. Pero lloren mis niños, desahóguense, ustedes también tienen derecho a sentir rabia, a preguntar, a reclamar, y yo sé que no se merecen esto, pero tenemos que superarlo. Así agotados por el dolor, se abrazaron los tres llorando, se quedaron en el piso un buen rato, cada uno tratando de asimilarlo a su manera. Mientras Rosario, detrás de la puerta, escuchaba en silencio, y con el alma hecha trizas, veía cómo las personas que más quería estaban destrozadas por la situación. Esa noche Marifer casi no durmió, pero decidida a no rendirse, a la mañana siguiente fue a hablar a la dirección de la escuela. Llevaba los estudios médicos, su credencial de su grupo y una carta que Rosario le ayudó a redactar. La directora, conmovida, le prometió que en la siguiente junta expondría su caso inmediatamente. Por la situación tan delicada y porque conocía a esa familia desde años atrás, hizo una junta extraordinaria para hablar con los maestros y el comité académico. Días después, la citaron nuevamente. Marifer llegó con las manos frías y el corazón agitado. La directora la miró con amabilidad y le dijo: Marifer, tengo buenas noticias, el comité ha decidido autorizar que tus hijos terminen el ciclo escolar. Y tú podrás ponerte al corriente con los pagos en cuanto consigas trabajo, a través de mensualidades. Marifer soltó el aire como si llevara días sin respirar y le agradeció con lágrimas en los ojos. Salió más segura porque se dio cuenta que sí podía sola, y en voz alta se dijo: Marifer, basta de llorar y lamentarte por todo, ya es hora de que empieces a tomar cartas en el asunto y empieces a resolver todos los problemas uno por uno. Esa tarde, al llegar a casa, los abrazó fuerte y les dijo:
van a poder terminar el curso, y después ya veremos. Luisito la abrazó feliz, y Valeria preguntó si al terminar los cambiarían. Marifer respiró hondo. No lo sé, mi amor, nos vamos a ir despacio, paso a paso. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Pero aunque respiraba con más calma, la realidad golpeaba cada día más fuerte. Marifer luchaba contra el vacío del refrigerador, los gastos imprevistos y la rebeldía propia de la adolescencia de Luisito, que se quejaba por todo y le respondía grosero. Además, Valeria quería regresar a sus clases de gimnasia. Todo eso era frustrante, y Eduardo no daba señales de apoyar en nada. Ella hacía todo lo que podía, ya había vendido todo lo que tenía de valor, joyas, bolsas, zapatos, y además salía todos los días a buscar trabajo, pero nadie la contrataba por su falta de experiencia. Esa noche solo regresó con pan para cenar y sabía que los niños se iban a quejar. Sin poder evitarlo, entró llorando en la cocina. Rosario, al verla en ese estado, la abrazó. Hija, no te preocupes, esto va a pasar, pero tienes que tener paciencia. Marifer la abrazó conmovida. Gracias, mamá, no sé qué hubiéramos hecho sin ti, porque ya está visto que a Eduardo nada le importa, ni siquiera sus hijos. Pero lo que más me duele es el daño que les estamos haciendo a los niños. Rosario, prudente, solo guardó silencio, acariciándole la cabeza. Pero al día siguiente, mientras Marifer buscaba trabajo, Rosario recogió a los niños de la escuela. Después de comer les sirvió su postre favorito que había hecho especialmente para ellos, y les pidió que fueran a la sala para platicar. Ellos, molestos, se sentaron esperando el sermón. Quiero contarles algo de su mamá. Cuando tenía su edad, era la niña más sonriente y aunque no tenía lujos, era muy feliz. Después se casó muy enamorada, y cuando nacieron ustedes, fueron los 2 días más felices de su vida. Pero un día todo cambió. El cáncer llegó y fue cuando le dijeron que iba a morir, pero aún así luchó con agujas, con quimios, con vómitos, y soportó ver su cuerpo diferente, pero jamás se rindió por amor a ustedes. Ahora está aquí, sola, sin el apoyo de su padre, luchando y haciendo todo lo que puede para que ustedes estén bien. Así que, si alguna vez sienten enojo o coraje, recuerden esto: su madre es una guerrera. Pero tienen que entender que las guerreras también lloran y necesitan sentirse queridas. Luisito se secó las lágrimas, entendiendo lo injusto que había sido con su madre. Valeria abrazó a su abuela al verla llorar, recordando todo lo que su hija había pasado. Pero por fin ellos entendieron que lo que necesitaba su madre era amor y apoyo. Los dos, visiblemente emocionados, la abrazaron. Te prometemos que vamos a cambiar, abuela, y la vamos a cuidar mucho. Rosario los besó y les dijo cuánto los quería, confiando de que habían entendido porque eran buenos niños. Mientras tanto, Marifer, ajena a todo eso, seguía en su búsqueda de trabajo sin descanso. Dejó su currículum en un restaurante, pero le ofrecieron turnos de noche y a esa hora ya no había transporte para su casa. Una compañera del grupo le habló de ventas por catálogo y le regaló unas cremas para ofrecer, pero había que invertir y no tenía dinero. También dejó papeles en un negocio de perfumes, pero le pedían experiencia en la caja registradora. Pero Marifer no se rendía, cansada y hay veces desilusionada, seguía intentando todo, sin descanso. Rosario, como siempre animándola, le decía que algún día se abriría la puerta correcta. Y aunque llegaba agotada, al menos sentía que estaba haciendo su parte. Una noche, al ver a sus hijos dormir, repitió en silencio: no me voy a rendir. Mi amor por ustedes es más fuerte que todas esas puertas cerradas, que mi angustia en el pecho y mis pies hinchados. Los besó, y mirando la imagen en la pared pidió: por favor, Señor, tú solo cuídalos y yo te prometo que haré hasta lo imposible por encontrar trabajo. Al otro día por la mañana, Marifer recibió una llamada inesperada. Era la señora Leticia, una conocida del grupo que le había conseguido trabajo como niñera en una casa rica, pero tenía que quedarse de lunes a viernes. Ella aceptó emocionada, era su primera oportunidad, y corrió a darle la noticia a su madre. Rosario se alegró mucho y se ofreció a hacerse cargo de todo lo referente a los niños. Marifer regresó el sábado con dinero en mano, pero se le hizo un nudo en la garganta al ver a sus hijos tan tristes. Ahí se dio cuenta de que no podía dejarlos solos, después de todo lo que habían pasado.
Marifer, aguantando las lágrimas, los abrazó. Les prometo que voy a buscar otro empleo donde pueda estar con ustedes todos los días, pero mientras tanto tengo que seguir en este, porque necesitamos el dinero, mis niños. Ellos la besaron felices. Está bien, mami, no te preocupes. Afortunadamente esa misma tarde, una compañera del grupo la invitó a una plática de una empresa de suplementos que prometía ingresos sin descuidar a la familia. Marifer llegó con pocas expectativas, pero quedó sorprendida. Mujeres como ella, que empezaron sin nada, compartían historias de esfuerzo, logros, viajes, ascensos por méritos y un ambiente de apoyo y compañerismo. La persona que estaba hablando decía con seguridad: aquí puedes crecer lo que tú quieras y además vas a tener la satisfacción de ayudar a otras personas formando tu grupo. Marifer escuchaba con interés, sintiéndose cada vez más motivada, mientras le explicaban el sistema de inscripción, comisiones y capacitación, y le entregaban el muestrario de productos. Volvió a casa con una nueva esperanza. Por primera vez, sintió que esa puerta que tanto buscaba se estaba abriendo. Esa noche, mientras preparaba la cena con Rosario, Marifer les contó a los niños su nuevo plan. Luisito, emocionado: ¿eso quiere decir que ya no te vas a ir toda la semana? Ella, sonriendo: no, mi amor, voy a trabajar desde casa, algunos días tengo que ir a las juntas y otros a mostrar los productos, pero me voy a organizar para poder hacer todo lo que pueda por las mañanas, en lo que ustedes están en la escuela. Los dos aplaudieron emocionados. Rosario sirvió la sopa. Muy bien, mis niños, su mamá se merece ese aplauso, porque ella está haciendo todo lo posible para que a ustedes no les falte nada. Luisito se levantó, abrazó muy fuerte a su madre, y dándole un beso en la mejilla dijo: te prometo que voy a portarme mejor. Valeria y Rosario seguían aplaudiendo felices, sabían que todavía les quedaban muchas batallas por pelear, pero esa noche en la mesa, volvieron a sentirse como una familia y lo disfrutaron mucho. Los siguientes meses fueron aún más duros. Marifer se levantaba más temprano para dejar a los niños en la escuela, y después se iba a sus capacitaciones. Ahí aprendía todo lo relacionado con los productos, y luego acompañaba a sus compañeras para ver cómo hacían las demostraciones. Al terminar se iba a casa y estudiaba todo lo que le habían enseñado. Otros días eran para las pláticas motivacionales, les enseñaban a pagar sus impuestos y a cómo obtener los puntos que tenían que hacer para los viajes. No era nada fácil, pero Marifer le ponía todo su empeño. Aunque en realidad le gustaba mucho lo que estaba haciendo, el dinero apenas alcanzaba porque aún no lograba cerrar su primera venta. A veces se sentía frustrada, pero se repetía a sí misma que estaba sembrando para cosechar, como le decían en cada reunión. Pero en la casa los niños también enfrentaban sus propias batallas. El cambio a la escuela pública les costó más de lo que habían imaginado. Aunque fue fácil acostumbrarse a irse en camión, en la escuela las cosas eran distintas, sus compañeros eran muy diferentes, los veían raro, no les hablaban y eran muy rudos. Rosario solo los escuchaba por las tardes, sin saber qué más hacer. Pero todas las noches Marifer llegaba rendida, con los pies hinchados, pero con el corazón firme. Esa etapa fue una prueba para todos, pero nunca dejaron de apoyarse. Semanas después, Marifer ya no pudo más, se encerró en el baño con el celular en la mano y temblorosa le marcó a Eduardo. Solo te pido un poco de ayuda, mientras logro mi primera venta, tú sabes que no es para mí, es para tus hijos. Eduardo, con frialdad: pues búscate otro trabajo y muévete porque yo no puedo ayudarte. Marifer insistió: por favor, no tienes idea de lo que estamos viviendo, te fuiste sin importarte nada, pero yo sigo tratando de sacarlos adelante. Eduardo, con cinismo: yo no te pedí que te quedaras con ellos. Ella, desesperada, gritó entre lágrimas: no me los quedé, tú los abandonaste. Marifer no lo podía creer, Eduardo le había colgado. Muy molesta intentó marcarle otra vez, pero ya la había bloqueado. Agotada moralmente, Marifer cayó de rodillas, con el teléfono en la mano. No entendía cómo Eduardo había cambiado tanto, al grado de que no le importaba si sus hijos comían o no. Esa noche, Marifer no durmió, daba vueltas en la cama de un lado al otro, y en su mente se repetía una y otra vez: por ellos no voy a rendirme, por favor, Señor, dame una señal. A la mañana siguiente, Rosario la encontró sentada en la cocina tomando café.
Y como si Dios le hubiera dado fuerzas, Marifer sonrió. Hoy no regreso si no traigo algo de dinero, ya verás que todo va a salir bien, mamá. Le dio un beso y salió con fe. Así se habla, hija, no te preocupes, yo te ayudo, pero tú sigue con eso de los suplementos. Ya verás que si van a funcionar. Rosario hizo una señal pidiéndole a Dios que la ayudara. Después de sus pláticas, Marifer fue a tocar puertas en la colonia donde vivía para juntarlo del transporte, y con una sonrisa nacida del amor por sus hijos, empezó a planchar ajeno y a limpiar casas por las tardes. Era la señal que necesitaba, con esos trabajos le daba tiempo para seguir capacitándose y tenía para los pasajes de todos. Aunque regresaba agotada, al ver a sus hijos haciendo la tarea tranquilos, encontraba el motivo para seguir. Rosario, con su pequeña pensión, cubría lo básico de comida, y aunque a veces solo comían arroz o frijoles, nadie se quejaba. Ya verás que nos va a ir bien, mami, le decía Valeria. Y ese amor la sostenía. Marifer anotaba cada producto, cada junta, cada muestra, convencida de que un día todo ese esfuerzo daría fruto. Porque ella sabía que cuando una madre se propone sacar adelante a sus hijos, nada la puede detener. Pasaron varios meses en esa rutina tan dura. Luisito y Valeria ya no tenían zapatos y Rosario les remendaba la ropa de los codos y las rodillas. Pero Marifer, cada mañana después de dejarlos en la escuela, con ánimo iba a sus juntas y capacitaciones. Y aunque se sentía cansada y hay veces dudaba si estaba haciendo lo correcto, un día por fin logró su primera venta. Rosario la abrazó emocionada. Te lo dije, hija, todo llega a su tiempo. Esa noche todos juntos celebraron con pan dulce y chocolate caliente. Poco a poco, empezaron a llegar más pedidos. Ella ya iba a hacer demostraciones y las señoras que le compraban, hacían otra demostración, probaban sus productos y la recomendaban. Marifer ya no caminaba con la cabeza baja, ahora se le notaba la esperanza en los ojos. Compró un cuaderno nuevo para anotar sus metas y cada semana sumaba un logro. No era mucho, pero después de todo lo que habían pasado, esas pequeñas victorias sabían a gloria. Porque aunque la batalla seguía, Marifer ya no se sentía derrotada. Ella empezó a inscribir a otras mujeres para capacitarlas, igual que lo habían hecho con ella, pero Marifer siempre daba algo extra, era tan empática, tan comprensiva, que todas se sentían seguras a su lado. Las apoyaba con consejos, llamadas, les dejaba que llevaran a sus hijos cuando le tocaba dar en su casa la demostración. Porque ella sabía lo que era tener a alguien que te apoyara, como ella siempre había contado con su madre, pero también sabía lo que era sentirse sola y sin rumbo, por eso no permitía que ninguna se rindiera. Su grupo fue creciendo. Algunas tardaban mucho, pero otras florecían muy rápido gracias a su acompañamiento. Y poco a poco, su vida fue cambiando. Los niños también lo notaban. Luisito feliz, ya se dieron cuenta que mamá ya no se ve tan cansada y ahora está más feliz. Rosario la observaba con orgullo. Esa es mi hija, la guerrera que no se rinde. Marifer solo los abrazaba agradeciendo su paciencia y su apoyo. Empezó por comprarles un suéter y zapatos para los niños, y aunque ella necesitaba ropa, primero apartaba lo del pasaje, lo de la comida, y poco a poco iba ahorrando. Mami, ¿nos compraste zapatos?, le dijeron emocionados sus hijos, al ver las cajas sobre la mesa. Sí, mi amor, y en la próxima venta compraremos ropa. Y así se fue organizando. Cuando ya había comprado todo lo necesario para los niños, Marifer por fin pudo comprarse una computadora. Eso le permitió ahorrar mucho tiempo, porque ahora ahí organizaba su calendario de citas. También revisaba las ventajas del producto, podía enseñar los tutoriales a sus clientes y hacía sus pedidos sin tener que ir con alguna compañera para que se lo hiciera o para que le ayudara. Marifer bromeaba con su madre, ya no tengo que molestar a nadie, lo hago todo yo sola, como toda una empresaria independiente. Las dos soltaron la carcajada festejando sus logros. Marifer anotaba todo en un diario viejo, pero para ella era su diario de los sueños cumplidos. Un día me voy a reír de todo esto, pensaba mientras escribía otro logro. Después de muchos meses de lucha, le dieron su primer premio, un viaje nacional para 2 personas. Solo era un fin de semana, pero para ella era como si se hubieran ganado el premio mayor. Esa tarde llegó corriendo y emocionada dijo,
mamá, gané un viaje. Rosario, muy sorprendida, ¿un viaje? ¿A dónde, hija? A la playa, pero solo podemos ir 2 personas, así que cuando lleguen los niños lo voy a rifar entre ellos. Ganó Luisito. Estaba muy contento, bailaba y brincaba. No inventes, mami, nos vamos al mar. Era su primer viaje desde que Marifer había sido diagnosticada con cáncer y ya habían pasado 8 años. El viaje fue maravilloso. Cuando llegaron a la playa, Marifer asistía a las conferencias, mientras Luisito se quedaba con los familiares de sus otros compañeros. Después se encontraban para comer mariscos y jugaban en la arena con las olas del mar. Los dos disfrutaron juntos ese hermoso premio que representaba el esfuerzo de todos. Gracias por traerme, mamá. Es el mejor viaje de mi vida. La abrazó y le dio un beso. Marifer, emocionada, te lo mereces, hijo, por todo lo que les hice pasar, y primero Dios vendrán muchos más, ya lo verás. Pasaron los años y Marifer subía muy rápido en su trabajo, pero nunca se olvidó de cómo había empezado. Por eso formó su propio grupo de mujeres, para poder apoyarlas como a ella la habían apoyado cuando llegó. Marifer cada mañana las motivaba: yo sé lo que están viviendo, no están solas, aquí estoy para lo que necesiten, les enseñaba, las guiaba con cariño, y muchas veces las ayudaba con algo de despensa. Gracias, Marifer, no sabes lo que esto significa para mí, le decía una de ellas con lágrimas en los ojos. Ella respondía con mucha empatía: lo sé, porque yo también pasé por lo mismo y por eso estoy aquí. Aunque ya no asistía al grupo de apoyo original, ahora su prioridad eran estas mujeres. No tenían cáncer, pero sí una herida profunda, haber sido menospreciadas y abandonadas, solo porque no había responsabilidad ni empatía, por parte de quienes las habían dejado solas. Empezó a ganar mucho mejor. Con su esfuerzo y constancia se compró un carro y además se ganó un viaje al extranjero. Esta vez pudo llevar a sus hijos y a Rosario. Rosario no lo podía creer y emocionada preguntaba: ¿al extranjero, de verdad? Sí, mamá. ¿Y tú vienes con nosotros? La abuela estaba fascinada, ya que nunca había salido del país y todo le parecía un sueño. Jamás me imaginé que visitaría otro país. Gracias, hija, le decía visiblemente emocionada. Se tomaron muchas fotos y compraron recuerdos. Todos sabían que ese viaje era mucho más que un paseo, era la recompensa por no rendirse y siempre estar juntos en las buenas y en las malas. Marifer sonreía al verlos reír, al ver a Rosario tan emocionada y a sus hijos disfrutando de los museos, de los paisajes, de la libertad que ahora podían vivir. Luisito y Valeria, llegando al cuarto del hotel, la arrojaron en la cama llenándola de besos. Mami, gracias por todo, ella feliz y riendo, gracias a ustedes, por ser mi apoyo y por nunca dejarme caer. Fueron años de trabajo duro, pero por fin Marifer logró alcanzar el éxito que tanto había buscado. No solo en lo económico, sino también con sus hijos. Luisito estaba a punto de graduarse con honores y una tarde le dijo: mamá, me gustaría invitar a mi papá, no sé por qué, pero quiero que vea lo que hemos logrado y que se sienta orgulloso. Aunque en su corazón no había odio ni rencor, Marifer no estaba de acuerdo, pero respetó el deseo de su hijo, al fin de cuentas no dejaba de ser su padre. Por fin logró localizarlo y Eduardo prometió ir. Cuando lo vieron llegar a la entrega de certificados, no lo podían creer. Eduardo estaba irreconocible, estaba avejentado, demacrado, con su traje gastado, uno de los que usaba cuando aún vivían juntos. Había perdido el brillo en los ojos. Marifer lo miró y no sintió coraje, solo lástima. Se acercó y le dijo: qué bueno que pudiste venir a la graduación de tu hijo. Eduardo apenas pudo mirarla. Rosario lo saludó con respeto, pero sin emoción. Y cuando Luisito recibió su diploma, miró al público y le sonrió a todos, a su madre, a su abuela, a su hermana y sí, también a su padre. Porque él ya había elegido ser diferente. Marifer aplaudió con fuerza. En ese momento supo que todo su dolor se había transformado en amor. Mientras Luisito festejaba con sus compañeros y Valeria y Rosario fueron a felicitarlo, Marifer se acercó a Eduardo, que estaba alejado sentado en una banca, con la mirada perdida. Marifer, intrigada: ¿qué te pasó? Eduardo bajó la cabeza: hace unos años me operaron del estómago, tenía úlceras muy graves. Me advirtieron que el estrés me estaba matando, pero ya era tarde.
Después de la cirugía todo cambió, no pude volver a trabajar igual, me debilitaba con cualquier cosa, empecé a perder peso, me deprimí, dejé de cuidarme y mi pareja me abandonó, estoy completamente solo y enfermo. Marifer lo miró con tristeza, pensando que ya no era ni la sombra de lo que fue. Se levantó sintiendo pena por él, espero que algún día entiendas que todo lo que perdiste no fue nuestra culpa. Eduardo con la voz entrecortada, lo sé, lo sé. Marifer se alejó triste no por lo que había perdido, sino por ver a un hombre caído sin ningún motivo para levantarse. A los pocos días, Eduardo fue a buscarla a su casa, Rosario gritó al verlo por la ventana, hija, Eduardo está aquí y no se ve muy bien. Marifer salió y lo encontró con lágrimas en sus ojos a punto de salir. Por favor, dijo con voz débil, no tengo para comer. Ayúdame aunque sea con algo. Marifer se quedó inmóvil, sin poder creer que tuviera el cinismo de pedirle algo, cuando él tantas veces les negó todo a sus hijos. ¿Sabes cuántas veces te pedí ayuda y me colgaste? ¿Cuántas noches tus hijos cenaron solo frijoles? ¿Sabes en todo lo que tuve que trabajar para poder pagar el transporte? Todas las noches que lloré porque no sabía qué hacer. Él se arrodilló. Ya no soy el mismo, te lo juro, dame una oportunidad. Ella dio un paso atrás. No, Eduardo. Hoy me toca a mí decidir, y la respuesta es no. Cerró la puerta con el corazón apretado, pero sintiéndose fuerte por primera vez, delante del hombre que los lastimó tanto. Días después, Luisito y Valeria la encararon. Eduardo los había buscado contándoles lo de su enfermedad. Mamá, sabemos todo lo que sufrimos, pero ahora papá está enfermo, no tiene a nadie, y no deja de ser nuestro padre. Ayúdalo por favor, y la abrazaron los dos. Rosario también habló, si Dios te ha bendecido tanto, ¿por qué no darle una oportunidad, hija? Marifer respiró hondo, y cruzando los brazos tranquila, está bien, ustedes ganan, le voy a dar trabajo, pero solo eso. Todos sonrieron complacidos. Al siguiente día lo citó en su oficina de su ahora exitosa empresa. Cuando llegó Marifer, Eduardo ya la esperaba, le indicó que pasara a su oficina y con voz firme, solo hay una vacante de intendente, si te interesa podrías empezar ahora mismo. Eduardo se tragó su orgullo, pero sabía que si no aceptaba no podría comer, así que humilde, agradeció bajando la cabeza, gracias Marifer, sé que no merezco esto que estás haciendo por mí. No sabes cuánto lamento todo lo que te hice sufrir a ti y a mis hijos, pero te aseguro que ya estoy recibiendo mi castigo desde hace años. Se levantó y salió de ahí con la cabeza baja, para empezar con su nuevo puesto. Con el paso del tiempo Eduardo demostró que era cumplido y trabajador, en verdad estaba aprendiendo su lección. Y cada mañana Marifer al llegar a la oficina lo veía con su trapeador, arrastrando los pies y con la mirada perdida. Marifer lo observaba desde su oficina, sin decir palabra. Ese día al llegar a casa Rosario le preguntó, ¿ya le diste una lección, hija? ¿Ahora qué va a pasar? Mamá, tienen que entender que no lo hago por venganza, quiero que se dé cuenta que no debió desechar a su familia, solo porque yo estaba enferma o porque no había cómo pagar las deudas, ahora debe aprender que la vida no es tan fácil, solo porque a él, sus padres le dieron todo aún después de casado. Marifer necesitaba mostrarle el esfuerzo que ella hizo sola por años. Rosario, aún intrigada, ¿crees que algún día lo puedas perdonar? Yo ya lo perdoné hace mucho tiempo, pero aunque a veces siento lástima, no sé si se merece que le ayude más, solo de pensar que él no hizo nada por sus hijos cuando más lo necesitaban. Eduardo a veces lloraba en el baño, pero entendía que él solo se había buscado ese dolor, y tal vez ese dolor era lo único que le quedaba, porque tenía lo que merecía. Y aunque Marifer ya podía comprarse una casa mejor, decidió quedarse en la casa de Rosario. Ahí habían crecido sus hijos, ahí estaba su nueva historia que ellos habían construido juntos. La colonia se había convertido en su hogar, porque también ayudaba a todas las mujeres que se le acercaban necesitando ayuda. Rosario ya no caminaba bien y necesitaba cuidados. Aquí estamos bien, mamá, le decía Marifer cuando Rosario le decía que se comprara algo más bonito. No sé si más adelante vendrán otras etapas, pero esta quiero vivirla aquí, junto a ti. ¿No extrañas tu casa grande?, le preguntaba. No, a veces extraño los años felices que viví ahí, pero nada material, solo son recuerdos felices,
pero ahora mis recuerdos bonitos están aquí, con mis niños y contigo. Luisito y Valeria también amaban el barrio, tenían muchos amigos y ese lugar les recordaba que el éxito se construye con raíces. Además, también le ayudaban a su madre en todos sus proyectos. Ya habían pasado varios meses. Marifer estaba completamente centrada en su empresa, en las capacitaciones de su grupo, en revisar pedidos, organizar talleres y apoyar a las mujeres que apenas comenzaban. A veces, dormía muy poco, pero su corazón estaba en paz. Una tarde de viernes, al salir de la oficina, vio a Eduardo esperándola bajo el sol. Tenía los ojos apagados. Marifer detuvo el paso. Eduardo se acercó con torpeza. Marifer, ¿podemos hablar? Ella dudó, pero asintió con la cabeza. Te pido perdón. No solo por lo que te hice a ti, sino también por lo que le hice a nuestros hijos. Perdí lo más valioso que tenía, y lo sé. Quiero intentar recuperar algo, aunque sea un poco de respeto. No merezco otra oportunidad, pero tenía que decirlo. Ella lo miró con serenidad. No lo sé, Eduardo, pero el respeto que te tenía, lo mataste tú, con cada desprecio, con cada silencio, con tu abandono, con tu cinismo. Eduardo bajó la cabeza, sin fuerzas para responder. Lo entiendo, susurró. Y se fue caminando despacio, como si llevara todos los años cargando en la espalda. El tiempo seguía su curso, cada uno con sus rutinas y actividades. Y en uno de sus viajes al interior del país, Marifer conoció a un hombre amable, sencillo y muy respetuoso, Andrés. Al principio solo conversaban durante las conferencias, pero poco a poco empezaron a compartir más tiempo. Él también era padre soltero y entendía muchas de las heridas de Marifer. No sabía si algo bueno saldría de ahí, pero por primera vez en años sintió que tenía derecho a intentarlo. Cuando se lo contó a Rosario, su madre le tomó las manos y le dijo con una sonrisa, ya era hora, hija, te mereces ser feliz. Y sus hijos también la apoyaron. Luisito le dijo, yo solo quiero verte contenta, mamá. Valeria la abrazó con ternura, tú siempre estás para nosotros, ahora déjanos estar para ti. Marifer se sintió querida, respaldada, y con el corazón latiendo con una nueva ilusión, por lo que pudiera venir. Aunque la vida le ha enseñado a no ilusionarse fácilmente, también le muestra a Marifer que el amor propio comienza cuando puedes confiar en alguien que llega para amarte. Ella y Andrés siguen conociéndose sin prisa, y aunque aún no han formalizado nada, comparten momentos sinceros, charlas largas y muchas risas. Aún así, ella tiene claro que sus prioridades siguen siendo sus hijos, cuidar a Rosario y apoyar a las mujeres de su grupo. No quiere descuidar lo que ha construido con tanto esfuerzo. Pero se da tiempo para cada mañana tomar café con su madre y conversan largo, como dos grandes amigas que ya no necesitan correr. Las dos están orgullosas porque Luisito y Valeria tienen valores firmes y corazones agradecidos. Ahora Marifer, sin miedo al pasado, camina agradecida por todo lo que ha vivido, incluso agradece a Eduardo, porque si no la hubiera abandonado, ella no sabría de lo que era capaz. Él sigue trabajando con ella, pero ahora ya tiene más comunicación con sus hijos, Luisito y Valeria, que con su buen corazón lo empiezan a apoyar en lo que necesita. Marifer sabe que su historia no solo fue de dolor, sino también de fuerza. De esa fuerza que nace cuando una madre se niega a rendirse y se levanta una y otra vez y las veces que sean necesarias, y todo por amor a sus hijos. Reflexión. No hay fuerza más grande que el amor de una madre por sus hijos. Con él, convierte el abandono en esperanza y el dolor en fuerza. Si esta historia te gustó, ayúdanos con un me gusta, suscríbete, coméntanos qué opinas, porque leerte nos motiva a seguir compartiendo más contenido para ti. Y por favor dinos desde donde nos sigues, muchas gracias. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos.